diálisis y el estado posmenopáusico, la hiperuricemia, niveles elevados de hierro, fibrinógeno, hipotiroidismo, homocistinemia, enfermedad de von Willebrand, aumento de prostaglandina C reactivada, hiperfibrinogenemia. La clasificación ya la vimos, la isquemia es clasificada con base al inicio, si es aguda menor de 14 días, subaguda digamos en ese limbo de los 14 y crónica isquemia estable por más de 14 días o un mes. De acuerdo a la severidad incompleta, completa y irreversible. Y la clasificación de la Fontaine con base en claudicación grado 1, puede haber lesión ateromatosa, es asintomática, hay mecanismos de compensación, formación de colateral. Grado 2, por la presentación claudicación intermitente, al fracasar los mecanismos de compensación, el paciente presenta dolor muscular secundario, hipoxia. La gran mayoría se localiza en los gemelos y el dolor obliga al paciente a recorrer pocos metros y se divide en 2A y 2B dependiendo si son una distancia, algunos hablan de 200 metros, otros de 150. Yo creo que eso no tiene tanta importancia. El 3, el paciente presenta dolor en reposo grave, signo premonitorio de gangrena después. 4, dolor, aparición con úlceras y necrosis en la extremidad. Ese paciente seguramente hacen gangrena clínica. Entonces el dolor, las famosas P's de la obstrucción arterial, frialdad, paleta, palidez, paresia, pérdida de la extremidad y parestesia, y los pérdida de los pulsos, las famosas 5 P's: dolor súbito intenso de la oclusión arterial aguda, palidez y frialdad, trastorno sensitivo, trastorno motor y necrosis o gangrena. Oclusión arterial crónica puede ser asintomático, claudicación intermitente dependiendo de los grados, dolor en el proso, trastornos tróficos en las uñas, en el pelo, una isquemia aguda con necrosis del plantar, digámoslo así, necrosis del gran artejo, el halos 2, 3, isquemia arterial crónica, obstrucción vascular severa, distal, mire estos hilos de arterias, mire esta obstrucción femoropoplítea. El dolor es el principal síntoma de la enfermedad crónica, se manifiesta cuando el 50 del lumen está obstruido. El paciente no refiere como una sensación de fatiga, el paciente realiza al parecer dolor en reposo, principalmente en etapas crónicas, agudo, lancinante, permanente, se agrava con el frío en las noches. La frialdad, atrofia, resequedad, entonces con pérdida hay resequedad en el miembro afectado, se da por inadecuada irrigación y hay pérdida del vello. El examen físico, el pulso debe ser muy cuidadoso. Esto es una clasificación sencilla: ausente, no hay pulso, levemente presente 1, 2 cruces y 3 cruces cuando está bien presente. La palidez, cuando hay demorado rubor, cuando se eleva el paciente, eleva la extremidad, está acostado. Si hay enfermedad arterial oclusiva, los pies y dedos se tornan pálidos en esta posición. Dice, ¿cuánto tiempo demora en aparecer el color normal de la piel? Dice, normalmente son 10 segundos, enfermedad arterial oclusiva 45 o 60 segundos, el paciente con sus piernas en declive, el dorso del pie y los dedos pueden tomar un color rojo encendido que lentamente se hará cianótico. La prueba de Moser, el paciente que se empine lo más que pueda, mínimo 40 veces en un minuto, aparece dolor tipo claudicación. La prueba del llenado capilar, se realiza digitopresión en los pulpejos, se retira inmediatamente, normalmente debe llenar en 1 o 2 segundos. La parestesia, alteración de la irrigación sanguínea, puede ser de localización distal. Episodio nocturno, especialmente en pacientes con obstrucción, aparece cuando el paciente duerme, mejora cuando el paciente se levanta. La pérdida de la extremidad, no hay quejas de dolor isquémico en reposo, buen llenado capilar, flujo pulsátil, viable irreversible pérdida sensorial, parálisis muscular, ausencia de señal, requiere amputación, viabilidad amenazada, dolor en reposo, no se escucha señal de Doppler en las arterias pedias. Diagnósticos diferencial, la trombosis venosa, en esta hay edema, eritema, aumento de la temperatura, flegmasia cerulea, cuando hay avanzada la trombosis venosa profunda alta y puede comprimir incluso el vaso arterial, se llama el síndrome de Di Gregoire. Disección aórtica, antecedentes de hipertensión, dolor torácico,
insuficiencia valvular. Neuropatía se acompaña de otras alteraciones de la enfermedad, atrofia interósea, disminución de la sensibilidad. La artritis y el dolor ocurren en forma intermitente con intervalos esporádicos. No hay claudicación obvia. Dolor en extremidad inferior. Este algoritmo se hace anamnesia, exploración, ecodoppler, descartada la enfermedad arterial. Si hay isquemia aguda, isquemia mal tolerada, alteración sensitiva, cirugía. Si hay isquemia mal tolerada sin alteración sensitiva, fibrinolisis con profilaxia antitrombótica. Isquemia crónica, clasifica 1, 2, 3, 4 La Fontaine. Si es 1, modificar los factores de riesgo. Si es 2, claudicación intermitente, tratamiento médico, ASA, clopidogrel. Si no mejora, se puede ir a cirugía. Y las 3 o 4 se hace arteriografía para llevar a cirugía a este paciente. El Doppler es el examen, el gold estándar del diagnóstico. Permite medir vasos, velocidad de flujo, colaterales. La resonancia magnética y la angiografía constituyen muy utilizadas. Es particularmente útil el diagnóstico de aneurisma por mostrar la morfología. La angiografía es el procedimiento que provee información más útil. Definitivamente hay que hacerla cuando se va a decidir si hay formación de colaterales. Está la arteria aorta, las ilíacas, ilíaca interna, ilíaca externa, ¿sí? Otro, un vaso estenótico, la ultrasonido intravascular a través del ultrasonido de alta frecuencia. Imágenes computarizadas también se permite hacer el diagnóstico. Patologías en el síndrome, vamos a ver el Leriche, el Buerger, enfermedad de Raynaud, la enfermedad de la acrocianosis y la eritromialgia. Unos comentarios. El Leriche ocurre en jóvenes, hay aterosclerosis, hay trombosis artoilíaca, disminución bilateral del pulso, claudicación glútea e impotencia. 1914 debe su nombre al René Leriche, que operó a un joven con esta condición en el 40, que se ve obstrucción aortoilíaca. Obstrucción aortoilíaca, mire. El diagnóstico clínico, la arteriografía y la angiotac. El pie diabético, entonces aquí tenemos pacientes disminución desde el vello. Este puede tener un síndrome postflevítico también, cambios en la coloración, necrosis del segundo dedo. Los pacientes tienen trastorno, úlcera arterial, es una úlcera muy dolorosa, fondo limpio, pálido, una úlcera arterial de un diabético. Necrosis de los pulpejos de los dedos por obstrucción arterial, necrosis total con una gangrena seca, eso es más raro. Úlceras, gangrena húmeda, necrosis de las manos. Hay que pensar en otro tipo de diagnóstico como el mismo Buerger. No es frecuente que la aterosclerosis tome. Estos son las úlceras que pueden ser también venosas. El pie diabético con el mal perforante plantar. Hay sobreinfección generalmente. Sus pacientes tienen componente arterial, nervioso, ortopédico y hay sobreinfección por pérdida por inmunosupresión, fenómenos sistémicos y fenómenos locales. Sigue viendo esas características de las úlceras de los pacientes diabéticos, necrosis plantar, necrosis acá. La tromboangiitis mayor en hombres 40 años, muy frecuentemente en judíos con hábitos de tabaco. Isquemia episódica digital, 3 cambios, hay palidez con espasmo arterial, hay cianosis por la vasodilatación a nivel capilar venular y hay rubor cuando progresa el cuadro clínico. 40% se presenta mayor frecuencia en las extremidades superiores. Hay claudicación, hay dolor en reposo, el llenado capilar está alterado. Dolor en la marcha o dolor en reposo, cambio de la temperatura, alteración del crecimiento del vello, alteraciones en las uñas. Enfermedad o fenómeno de Raynaud, trastorno funcional producido por vasospasmos de arteriolas y arterias. La enfermedad de Raynaud se asocia frecuentemente a fenómenos vasculíticos y el fenómeno es solo cuando hay vasodilatación, vasoconstricción con palidez, luego cianosis y luego vasodilatación con hiperemia. Esos son los 3 pasos del fenómeno de Raynaud. Cambios en la coloración, palidez, cianosis, sensación de frío, parestesia y cambios tróficos. Es un típico Raynaud. El fenómeno de la historia clínica se presenta más en mujeres. Pueden ser pianistas, mecanógrafos, obreros que trabajan con máquinas en donde hay vibración.
Hay isquemia episódica digital por una vasoconstricción simpática refleja. Es de causa conocida, por ejemplo, el vasospástica, el fenómeno de Raynaud, o es idiopática la enfermedad. 80% con esclerodermia lo presentan, 20% con lupus y 30% de los que tienen artritis reumatoidea. Se caracteriza por una presentación trifásica, palidez, cianosis y rubor. Esa es la típica triada del Raynaud. Diagnóstico, entonces ya lo dimos, para todo tipo de enfermedad, índice tobillo-brazo, que resulta de dividir la presión arterial del tobillo sobre la presión arterial sistólica del brazo, la relación más o menos de 1, 0.9 a 1, por debajo de 0.9 ya hay isquemia, por debajo de 0.5, 0.6 hay isquemia severa.